Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza y sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Buenos días, mis amados hermanos. En esta mañana, como decía el salmista, tenemos el privilegio de estar aquí en su casa para alabarle y glorificar su nombre. En esta mañana podemos ponernos en pie o podemos quedarnos sentados si gustan, pero más que una reverencia física, busquemos cada uno de nosotros, y me incluyo yo, tener reverencia en nuestro corazón por lo que vamos a hacer aquí en esta mañana, por a quien vamos a alabar y glorificar en esta mañana. Venimos a alabar al Dios Supremo, al Creador de todo el universo y a nuestro Salvador. En esta mañana no dejes que las preocupaciones ni las cosas que quizás están flotando en tu mente roben del privilegio que tenemos aquí en esta mañana de abrir nuestra boca y darle la alabanza más grande al Creador de todo en este mundo. Así que comenzamos en esta mañana con un ejercicio aquí tempranito. Sonríe a la persona que está a su lado. Mírela, sonríale. Dile, yo vine a alabar. Dígaselo alto, yo vine a alabar. Y en esta mañana, juntos, como el pueblo del Señor, cantemos y alabemos el nombre de Él. Amanece. Nuevo tiempo que abrirá como una fuente el cielo con su gloria y su favor. Algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz, tu luz. Siempre brillará, por siempre brillará tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy, con tu gloria, oh Dios, resplandece hoy, con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy con tu perdón, con tu amor.
habitación, que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz, siempre brillará, por siempre brillará tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy, con tu gloria, oh Dios, resplandece hoy, con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar, amanece hoy, con tu perdón, con tu amor. Y amanece hoy con tu gloria, oh Dios, resplandece hoy con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar, amanece hoy con tu perdón, con tu amor. Leíamos ahora por la mañana, cuando Arelis estaba leyendo esta porción del Salmo 27, y decía: hubiera yo desmayado si yo no creyera que yo vería al Señor en esta vida. Él sabía lo que él creía, que él iba a estar en la presencia del Señor, pero él estaba gozoso y se sentía fortalecido porque sabía que iba a ver a la presencia de Dios en su vida. Mis hermanos, tú y yo vemos la presencia del Señor, su fidelidad, su amor, su bondad, todos los días de nuestra vida. Que lo reconozcamos o no, ya eso habla de nosotros y no de Dios. Pero Dios es tan amoroso que incluso hace salir el sol sobre incrédulos y las personas que no creen, y las personas que creen. Porque nos ama tanto que su favor se extiende. Su favor se renueva, sus misericordias se renuevan para nosotros todos los días. En esta mañana vamos a cantar una canción que nosotros hablábamos y decíamos que hacía años que no la cantábamos juntos aquí. Y es una canción que afirma lo que creemos. Creemos en nuestro Dios, que es el Padre, en Jesucristo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo que vive en ti y en mí, se lo hemos aceptado. En esta mañana vamos a cantar cosas grandes. Por eso hablaba sobre nuestra habilidad de tener reverencia en nuestro corazón para reconocer lo que estamos diciendo en esta mañana. En esta mañana no cierre su boca, alabe al Señor, reconozca su señoría, su autoridad y su dominio sobre tú y sobre mí, porque somos sus criaturas, pero más que eso, nuestra identidad en Cristo, porque somos sus hijos. Canten esta mañana con fuerza. Creo en nuestro Dios el Padre, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Creo que lo volveré a ver y creo que Él viene pronto. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. ¿Lo crees en esta mañana? Cántalo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás.
Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo y creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Y creo en ti, Jesús. Y creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu
financiera, donde la verdad es lo que tú crees o te dices tú misma o tú mismo. Y sabemos que eso es mentira. Hay una sola verdad. Y la verdad, dice la palabra del Señor, es Cristo. Única verdad. No importa lo que tú creas, lo que tú pienses, llévalo a la luz de la palabra. Y la verdad se encuentra ahí, en Él, en Cristo, en su palabra. En esta mañana juntos vamos a cantar y alabar el nombre de Jesucristo, el único nombre que es verdadero, el único que merece toda la honra y el único que tiene poder. Vamos a cantar juntos así. Cuán hermoso su nombre. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es. Nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es. No hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es. No hay otro nombre. No hay otro nombre que merece la alabanza. No hay otro nombre que merece tu adoración. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable.
reconociendo la magnitud, el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Hay una canción de Casting Crowns que dice, quizás, ojalá que el mundo olvide mi nombre, pero que recuerde lo único que importa, que es Jesucristo. Que nuestras vidas puedan ser tal que nosotros podamos menguar y que lo que salga a flote en nuestra vida sea Jesucristo. Que podamos vivir, respirar, trabajar, educar, pero que todo sea enfocado en no salir nosotros, sino exaltar el nombre de Cristo con nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido estar aquí. Gracias, Señor, porque tenemos salvación solamente por Jesucristo. Porque hubo un cambio para siempre, Señor, en la eternidad. A Cristo venir y derramar su sangre por nosotros, Señor. Para que nosotros podamos vivir eternamente contigo. Qué misericordia, Señor, en un acto. Gracias, Señor, porque tú tomaste la iniciativa con nosotros. Y te damos gracias porque podemos cantarte en esta mañana. Amarte porque tú nos amaste a nosotros primero. Gracias, Señor, por vernos aún en nuestro pecado y rescatarnos, Señor. Por siempre vamos a cantarte el nombre de Jesucristo, la hermosura, la misericordia, el perdón, que todo está enlazado a ese nombre perfecto. Gracias, Señor, por traernos aquí en esta mañana. Te suplicamos, Señor, que abres a nuestros corazones, que nos transformes, Padre Celestial, cada día más a la imagen de Cristo. Y si hay una persona en este lugar que no te conoce, Señor, trata tú con ellos ahí en su corazón, Señor. Háblales directamente a ellos para que ellos también tengan la seguridad y se encuentren con la belleza que es conocer a Jesucristo. Dedicamos el resto del servicio y te suplicamos por el predicador de esta mañana. Úsalo con poder, Padre Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno tener la oportunidad de compartir de la palabra también con ustedes en esta mañana. Qué bueno que estamos avanzando y llegando a etapas finales de esta campaña de entrenamiento sobre evangelización. Y hoy podemos también compartir con ustedes de la palabra de Dios. Cada mañana en la escuela dominical hemos estado celebrando talleres. Le hemos llamado así, hemos estado teniendo tiempos de aprendizaje de métodos prácticos para compartir el evangelio. Y hemos compartido 3 métodos: el bosquejo del evangelio, el testimonio personal de conversión, y hoy terminamos de hablar sobre la lectura o la historia bíblica comentada. Métodos que podemos nosotros aprender fácilmente, porque no son ni bíblicas ni teológicamente complicados. Solo va a requerir que le dediquemos un poco de tiempo a Dios, aprendiendo cómo cumplir con nuestra misión. Métodos que nos dan herramientas diferentes para diferentes personas, para diferentes situaciones, para diferentes necesidades. Métodos que nos permiten compartir de Cristo enfocándonos en diferentes necesidades que cada ser humano tiene. Yo le decía a la clase, y no sé si lo he dicho desde el púlpito antes, que aunque se usa con mucha frecuencia la frase ganar almas para Cristo, evangelizamos personas. No evangelizamos espíritus descerebrados, sino seres humanos, que deben llegar a amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma y con toda su mente. Así que deben llegar a entender el evangelio, deben llegar a entender la obra que Cristo hizo por ellos y deben creerla. Así que nosotros tenemos que estar preparados para presentar el evangelio de una manera clara y efectiva, para que la persona, entendiendo lo que Dios ha hecho por ellos en la persona de Jesucristo, puedan tomar una decisión definitiva y puedan realmente arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso he titulado el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana, Evangelización Inteligente.
evangelización inteligente. Y quiero compartir con ustedes 3 detalles en esta mañana. Uno, entender que la salvación de una persona es un proceso. Algunos teólogos y autores le llaman el viaje espiritual hacia la salvación. Entender que nosotros como cristianos y como evangelistas tenemos que diagnosticar en qué nivel espiritual, lo que es lo mismo, en qué etapa del viaje hacia la salvación está nuestro amigo o nuestro familiar cristiano. Porque las personas a las que vamos a evangelizar y con las que vamos a tratar no van a estar siempre en la misma condición, no van a estar siempre en el mismo nivel de conocimiento de Dios o no van a estar siempre en el mismo momento o etapa del viaje. Y nosotros tenemos que ser inteligentes. Nosotros no podemos hacer un evangelismo mecánico. No es el mismo mensaje para todas las personas, en toda circunstancia, sin importar su necesidad. El evangelio es uno solo, pero nosotros tenemos que identificar en qué circunstancia espiritual está la persona para saber cómo le vamos a compartir o qué herramienta vamos a usar para compartir el mensaje del evangelio. Y vamos a estar mirando esto en la Biblia. No voy a compartir con ustedes hoy evangelismo técnico ni nada por el estilo, sino que quiero llevarle a varios pasajes de la palabra para que podamos entender esto y que podamos tomar las herramientas que el Señor nos ha permitido aprender en esta campaña y podamos utilizarlas de una manera efectiva en la vida de otras personas. Una experiencia que he tenido compartiendo con la clase de los adultos, lo cual ha sido tremenda bendición para mí. No puedo estar más agradecido a Debbie por haberme dado la oportunidad de compartir la clase con los adultos, siendo maestro de jóvenes, es que he aprendido cosas también de los adultos y ellos han compartido experiencias en la clase. Y el domingo pasado una hermana me decía que ella había estado orando y trabajando evangelísticamente con su mejor amiga y que ella había venido a la iglesia y que ella había dicho que creía en el evangelio, pero que todavía no se había entregado por completo a Cristo y que ella no sabía qué más hacer. Y que la clase del domingo pasado le había dado idea de cómo trabajar y seguir trabajando con esta hermana, porque nosotros hacemos un trabajo que implica que vamos a acompañar a la persona desde donde está espiritualmente hasta que se entregue a Jesucristo. La evangelización es de alguna manera eso también. La gente hace un viaje espiritual hacia la salvación y nosotros le mostramos el camino, que es Cristo, le acompañamos en el proceso y le ayudamos a entregarse a Jesucristo, a aprender lo que necesitan creer y a tomar la decisión de entregarse a Jesucristo como su Señor y Salvador. En Marcos capítulo 12 encontramos el famoso pasaje en el que los saduceos vienen a cuestionar a Jesucristo sobre la resurrección. Los saduceos eran un grupo religioso de Israel, entre los judíos, que no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos vienen a confrontar a Jesús sobre eso y Jesús les explica, les aclara. Pero había un fariseo, un escriba, que era el grupo contrario a los saduceos que sí creían en la resurrección. Y dice el pasaje en Marcos 12 que a él le gustó cómo Jesús le respondió a los saduceos y vino a hablar con Jesús. Y cuando Jesús está compartiendo con él sobre los mandamientos de Dios, él le dice: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y Jesús le dijo, viendo que él respondió sabiamente: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Las personas pueden estar más cerca o más lejos de Dios? ¿Las personas en su búsqueda de Dios van en diferentes etapas cuando tú tratas con ellas? Claro que sí. ¿Las personas tienen una carrera que correr hacia Cristo? Claro que sí, la Biblia lo enseña también. Y nosotros como evangelistas tenemos que aprender a identificar en qué momento está esta persona en su situación espiritual y cómo nosotros podemos ser usados por Dios para guiarle a la entrega a Jesucristo. Vamos a orar. Señor, nosotros ponemos en tus manos esta predicación y suplicamos que tú nos uses con poder y que puedas tratar con la mente el corazón de tu iglesia y que podamos entender tu palabra. Lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Así que hay varios elementos que compartir en este día. Uno, el viaje. La conversión es un viaje espiritual desde la incredulidad
hasta la fe en Jesucristo. Pudiéramos declararlo así, algunos evangelistas y teólogos lo declaran así, y lo vemos a la luz de la palabra. La conversión de una persona es un viaje espiritual, desde la incredulidad hasta la fe en Jesucristo. Y nosotros debemos determinar, es el otro elemento, el diagnóstico. Debemos diagnosticar, debemos determinar el nivel espiritual de nuestro amigo o familiar cristiano para hacer un evangelismo inteligente, enfocado en la necesidad de esa persona. Y quiero compartir con ustedes un gráfico muy sencillo, aunque yo sé que Leo lo ha hecho un poquito más interesante que lo que yo le mandé a él, porque Leo tiene el don de las presentaciones de PowerPoint de 10 centavos que yo le mando, él las convierte en presentaciones de $1. Entonces, yo sé que él ha estado trabajando en esta idea. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces sobre Jesús? ¿Cree que Dios existe? No cree que Dios existe. Todas las personas, todos los seres humanos, ahora mismo están en una de esas 4 etapas espirituales. Y cuando nosotros vamos a acercarnos a un amigo o familiar a hablarle, va a estar en uno de estos niveles. Hay personas que no creen que Dios existe. Hay personas que creen que Dios existe. Hay personas que ya conocen sobre Jesús. Y hay personas que conocen a Jesús. No es lo mismo conocer sobre Jesús que conocer a Jesús personalmente como Señor y Salvador. Y aunque los teólogos y los especialistas en el crecimiento dividen la escala en otros niveles, y la más conocida es la famosa escala de Engel, que él pues estableció un proceso de 10 etapas, lo hizo un poquito más complejo. Esta es la escala de Engel resumida. Nosotros podemos identificar las personas cuando están en uno de estos niveles. Y no vamos a hacer evangelismo de la misma manera con una persona que no cree en la existencia de Dios, que con una persona que conoce sobre Jesús, que ha venido a la iglesia, pero aún no se ha entregado por completo a Jesucristo. Nosotros vamos a hacer un trabajo inteligente. Más allá de presentar el bosquejo del evangelio o de compartir nuestro testimonio de conversión, también vamos a ayudar a la persona a dar el paso definitivo de entrega a Jesucristo. Si una persona no cree que Dios existe, ¿por dónde debería empezar nuestro trabajo evangelístico? ¿No sería porque tú le compartieras tu convicción de que Dios existe y cómo llegaste a obtener esa convicción? ¿Hay alguien que nació creyendo que Dios existe? No, nadie nace creyendo que Dios existe. Aprendemos de eso porque nuestros padres nos enseñan en casa, porque nos llevan a la iglesia en casa. En algunos países, algunos jóvenes tienen la oportunidad, algunas personas tienen la oportunidad de estudiar en colegios cristianos y también en la escuela le pueden enseñar sobre la existencia de Dios. Pero nadie nació creyendo que Dios existe. Ninguna persona que no crea que Dios existe puede estar en condiciones de creer que Dios envió a su Hijo a morir por él. Así que cuando usted va a evangelizar a un ateo, a una persona que se formó en un país materialista donde se enseña el evolucionismo y otras doctrinas y corrientes, usted va a chocar con este punto. Así que parte de su trabajo evangelístico, si lo hace bien, va a ser ayudar a la persona a entender la existencia de Dios. Si usted como cristiano cree que Dios existe, usted tiene que tener argumentos para probar por qué Dios existe, porque usted los ha tenido que creer primero, ¿sí o no? Así que usted como cristiano cree que Dios existe. ¿Cuántos aquí creen que Dios existe? Y tenemos argumentos para eso, ¿sí o no? Ser cristiano no es un suicidio intelectual. No hacemos un suicidio intelectual antes de convertirnos a Cristo. Aprendemos verdades y las creemos. Y esas verdades que aprendimos y que creímos, las podemos compartir con otros. Porque el ateísmo es también un nivel de condición espiritual en que la gente está a nuestro alrededor. ¿O es que con la persona que no cree que Dios existe no hay nada que hacer? ¿Ya está condenada al infierno el que no cree que Dios existe? ¿Cuál es la base de la incredulidad? La ignorancia, el desconocimiento. Por eso digo, nadie nace creyendo que Dios existe. Todos aprendemos un día sobre Dios, sobre la existencia de Dios y las evidencias de la existencia de Dios.
En Cuba la mayoría de mis compañeros de estudio estaban en este nivel, porque era lo que se les enseñaba en casa, era lo que se les enseñaba en la escuela. Así que si en algún momento querías compartir el evangelio con ellos, tenías que empezar por este punto. Vamos a ver más adelante un pasaje en el que se habló a personas que estaban en este nivel en la Biblia. Hay otras personas que sí creen que Dios existe, pero no conocen sobre Jesús. ¿Será posible que haya personas en este mundo que no conozcan sobre Jesús? ¿Será imposible que aquí en Miami, en Estados Unidos, el país número 1 del mundo, haya personas que no conozcan sobre Jesús? Aunque nos parezca imposible, no es imposible. Los tienes a tu alrededor, en tu centro de trabajo, en tu escuela. A lo mejor practican otra religión. Creen que Dios existe, pero practican su propia religión. En este país hay gente de todas partes del mundo. Cada uno llega con su cultura y con su religión. Creen que existe un Dios, pero no conocen sobre el Dios verdadero, ni conocen sobre Jesucristo. ¿Será que a eso no los vamos a evangelizar? ¿Será que Cristo no murió por ellos ni nos mandó a hablarle a ellos el evangelio? ¿Será que tenemos justificación para no estar preparados para ese trabajo? ¿Cuántas personas conocen sobre Jesús? Porque han venido a la iglesia, porque desde niños se les enseñó, porque durante algún tiempo en su niñez iban a las escuelas bíblicas de verano. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que van a la iglesia, a la escuela bíblica de verano y van a la iglesia de la Semana de la Juventud y después no van más nunca durante el año? Conocen sobre Jesús, han oído todo sobre Jesús, pero no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Todos los que llevamos un tiempo en el Evangelio conocemos personas así. ¿Qué les ha faltado para entregarse a Cristo? ¿Qué les ha faltado? ¿Será solo que ya rechazaron a Cristo y decidieron no creer en Él? Dos historias les cuento. En mi primer campo misionero, no sé si las he contado antes, pero siempre me vienen a la mente estos dos casos. En mi primer campo misionero en Arriete, el esposo de la tesorera de la iglesia, Ramón, él apoyaba a su esposa en su trabajo para el Señor. Su casa siempre estaba dispuesta para servir al Señor. Comí muchísima comida en los primeros 10 meses de estar en esa iglesia, porque mi familia estaba en La Habana y yo viajaba entre semana a reconstruir la casa pastoral, el templo y la propiedad antes de mudarnos, y la iglesia me sostenía y me daba los alimentos como si fuera un seminarista. En el patio de su casa se hacían actividades. El puerco de la iglesia de fin de año se engordaba en su casa y lo daba a él, pero él no se había entregado a Jesucristo. Y un día me senté con él después que tuvimos confianza y le dije: Ramón, ¿qué te detiene? ¿Qué te impide a ti entregarte a Jesucristo? Y él me dijo: es que hay algo que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué con la pobreza que hay en este pueblo ustedes le quitan dinero a la gente en la iglesia. Yo no puedo entender eso, que la gente está obligada a pagar diezmo y la gente está obligada a dar dinero en la iglesia. Yo no puedo entender eso. Y él era el esposo de la tesorera. ¿Cuántas veces Elena le había explicado? Así que allá nos concentramos en hablar sobre eso. Mi propia experiencia. ¿Qué fue lo que me detuvo y me retrasó, digamos así, para entregarme a Cristo? Bueno, yo era un poquito saduceo. No podía digerir la idea de la resurrección. Estudiando medicina, viendo tanta gente morirse, me costaba creer el tema de la resurrección. Pasaron dos cosas. Uno, un día estaba de guardia en la emergencia del Hospital Nacional y un muchacho de 20 y pico de años había tenido un accidente en una piscina, había hundido, jugando en la piscina, un golpe en la cabeza, se había hundido. En lo que sus amigos lo sacaron, tragó muchísima agua y llegó en paro cardiorrespiratorio al hospital. Y mis profesores, que eran los que estaban de guardia ese día, lo sacaron del paro y lo subieron a la terapia. Cuando la profesora Caridad de la Torre bajó de nuevo a la emergencia, dijo: a este sí que lo resucitamos.
Si los médicos pueden con corriente, con inyecciones y con sacar gente de paros, casi muertos, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, ¿qué no puede hacer? ¿No pudo levantar a su Hijo? ¿No nos podrá levantar a nosotros un día? Y Dios empezó a trabajar conmigo y yo empecé a aclarar esas cosas. Y me senté con el pastor Nilo Domínguez un día a hablar, que era el pastor de mi hermano. Y me prestó un libro muy interesante que se llama Tesoros Bíblicos, de Domingo Fernández. Les animo a leerlo si nunca lo han leído. Y ahí encontré por primera vez respuestas a la evidencia sobre la resurrección. Después choqué con el libro de Josh McDowell, evidencias que siguen un veredicto y con otros materiales. Pero Dios usó eso para guiarme a mí a tomar la decisión definitiva de entregarme a Jesucristo. Ya yo conocía sobre Jesús, pero yo necesitaba entregarme y conocer a Jesús de manera personal. No basta tener conocimiento intelectual sobre Jesús. No hay salvación sin arrepentimiento y fe. No es tu grado de conocimiento de la Biblia o de conocimiento de la religión cristiana lo que te va a dar salvación. Tienes que conocer a Jesús personalmente a través del arrepentimiento y la fe. Y lo mismo para las personas a las que estamos evangelizando. Así que nosotros necesitamos mirar este proceso y como evangelistas y como cristianos tenemos que ser inteligentes y evaluar qué le falta a mi amigo o a mi familiar y cómo puedo ayudarle a dar el próximo paso. Dios te va a mostrar y Dios te va a dar sabiduría y vamos a hablar de eso un poquito más. ¿Dónde vemos en la Biblia estos ejemplos? No creían que Dios existía. Interesante. Pablo llega a Atenas y ahí estaban los filósofos griegos en el Areópago, en el salón, en la explanada donde ellos discutían sobre filosofía y sobre religión y sobre todas las cosas. Y Pablo llega ahí al Areópago de Atenas y les habla. ¿Creían ellos en la existencia del Dios verdadero que creó los cielos y la tierra? No, ellos eran paganos y eran politeístas. Para ellos todo era Dios. Todo era Dios. Y Pablo les dice así. Dice el pasaje que Pablo llega a Atenas y su espíritu se enardecía al contemplar la idolatría de la ciudad. Entonces, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo. Porque pasé y observé una estatua dedicada al Dios no conocido. O sea, que hasta el Dios desconocido ustedes adoran. Pues a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es al que yo les anuncio. Y allí Pablo empezó a predicarle a los atenienses. Cuando uno mira en el libro de los Hechos, es mi libro favorito de la Biblia, cuando uno mira en el libro de los Hechos, uno ve que Pablo no le habló de la misma manera a los atenienses que como le habló a los judíos. Y vamos a ver ahora después cómo le habló a los judíos en Antioquía de Pisidia. Porque ya los judíos sí conocían a Dios y creían en la existencia del único Dios verdadero. Así que él les habló de manera diferente. El mismo mensaje, el mismo evangelio, porque no hay dos, pero enfocado y presentado de acuerdo a la necesidad que ellos tenían. Y Pablo les dice entonces: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, ahí les está hablando de un Dios que es el creador del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Es el creador del cielo y de la tierra y el autor de la vida, el que les creó a ustedes atenienses y nos creó también a nosotros acá. Pablo les está hablando a ellos de ese Dios que ellos no conocían, aunque eran muy religiosos. Y después Pablo les dice: por tanto, este Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, declara a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por medio de un hombre a quien Él escogió, habiendo presentado prueba de esto al resucitarle de los muertos. Y los que conocemos el pasaje saben que cuando habló de resurrección allí todo el mundo se escandalizó. Pero lo que estoy trayendo a ustedes es que de la manera que Pablo le habló a los atenienses, no es la misma manera que le habló después a los judíos, ni es la misma manera en que después le hablaron a otras personas que ya conocían parte del mensaje del Evangelio.
Pablo estaba utilizando incluso frases de los propios literatos y filósofos griegos para hablarle el evangelio a ellos. Pablo estaba hablando un evangelio enfocado en la necesidad de la persona. Si alguien practica santería, ¿le vas a hablar de la misma manera que le hablas a alguien que no practica esa religión? ¿No habrá cosas que esa persona necesita saber? Le vas a presentar el bosquejo del evangelio, el mensaje del evangelio, que es uno solo, pero va a haber otras dudas que vas a tener que aclarar. Va a haber otras mentiras diabólicas que vas a tener que refutar. Vas a tener que desintoxicarle de ciertas cosas, ¿sí o no? Y eso también es parte de la evangelización. Y ese es tu trabajo en la Gran Comisión. Y tienes que estar preparado. ¿Por qué es mala la santería? ¿Por qué nos salva? ¿Puedes explicarle eso a alguien? Yo creo que sí, sí se puede. Y tenemos que estar preparados para eso, porque no podemos hablarle de la misma manera. Vamos a presentar el mismo mensaje, pero vamos también a dar el segundo paso y el tercero en guiarle a entender por qué necesita arrepentirse de la idolatría y por qué necesita poner su fe en aquel a quien Dios escogió para ser nuestro Salvador. Que no hay otro nombre fuera de él en que podamos ser salvos. Así que Pablo a los atenienses les habló de acuerdo a la situación espiritual en que ellos estaban, de acuerdo a sus conceptos y filosofías sobre Dios, para guiarles a Cristo. Déjenme decirle, los que conocemos la historia sabemos dos cosas. Mucha gente se escandalizó en aquel lugar cuando lo oyeron hablar de la resurrección. Pero mucha gente creyó. Y en Atenas se estableció una iglesia cristiana. Es importante que entendamos eso. Y después entonces Pablo llega a hablarle a personas que sí creían en la existencia de Dios, en la existencia del único Dios verdadero, los judíos en este caso. Y ese capítulo 13 del libro de los Hechos no tiene desperdicio. Yo les animo a leerlo y a meditarlo en oración para que usted pueda ver cómo la iglesia primitiva y cómo los apóstoles hacían un evangelismo inteligente. Cuando digo un evangelismo inteligente, no digo un evangelismo catedrático. No era un evangelismo académico. No había que tener un doctorado o una maestría en nada para poder guiar a las personas a Cristo. Solo había que identificar su necesidad y compartir con esas personas de la palabra y compartir con esas personas lo que necesitaban entender para salvarse. Pablo llega a Antioquía y como siempre que hacía, llegó a la sinagoga de los judíos. Y después que leyeron la ley, le dieron la oportunidad de hablar. Y Pablo se paró y les dijo de las profecías del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo en la persona de Jesucristo. Yo no voy a leer todo el pasaje acá, solo quiero llamar la atención de algunas ideas importantes que ustedes quizás van a ver ahí. Varones israelitas y los que teméis a Dios, de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, que es Jesús. ¿No era esa la promesa que los judíos esperaban? ¿No estaban esperando un Mesías? Pablo les está diciendo, ya ese Mesías llegó y es Jesús. Los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerlo y sin entender las palabras de los profetas que leen a diario, cumplieron estas escrituras condenándolo. Le crucificaron y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesucristo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les ha anunciado el perdón de pecados y que de todas las cosas de las que ustedes no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Cristo, todo el que cree es justificado. Magistral manera de presentar el evangelio a los judíos, ¿sí o no? El apóstol Pablo, que conocía la ley, el apóstol Pablo, que podía entender en qué condición espiritual estaban los judíos, le comparte el evangelio de una manera increíblemente precisa y totalmente diferente a la manera en que les habló a los atenienses en el Areópago.
Porque los judíos sí creían en la existencia de Dios. Los judíos conocían las Escrituras. Los judíos estaban esperando un Mesías. Pero los judíos, muchos de ellos, en su mayoría, no identificaron a Cristo como ese Mesías. Así que al predicar a Cristo a los judíos, estabas predicando al Mesías. Eso era lo que ellos necesitaban escuchar. Y eso fue lo que Pablo les predicó. También encontramos a alguien que ya conocía sobre Jesucristo, pero aún no se había entregado a Cristo porque no había entendido el Evangelio de manera personal. Y hemos estado haciendo alusión a este pasaje, yo creo que con frecuencia los domingos, porque es clave. Y si nosotros queremos entender cómo la iglesia evangelizaba y cómo la iglesia del Nuevo Testamento crecía tanto, tenemos que mirar al libro de los Hechos y a entender cómo ellos hacían el trabajo evangelístico. Y este es el pasaje de Priscila, de Aquila y Priscila, cuando le hablan a Apolos en Éfeso, en Hechos capítulo 18. Llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Era un judío que conocía las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Conocía las Escrituras, conocía sobre Jesús, porque había escuchado predicar a Juan. Pero no conocía todo el Evangelio. Había venido a la iglesia, había estado en campañas evangelísticas, había estado en escuela bíblica de verano, pero aún no se había entregado a Jesús. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Si una persona cree que puede ganarse la salvación siendo buena persona y cumpliendo con la ley y que merece la vida eterna porque no le hace daño a nadie, ¿no necesita que le expliquen con más exactitud el camino de Dios? Hoy en la clase de los adultos estuvimos de acuerdo que hay muchísima gente así alrededor de nosotros. ¿Cuántos conocen gente que piensa así? Hay muchos, ¿verdad? Ellos necesitan que los tomemos y los acompañemos desde donde están hasta los pies de Cristo. Necesitan que les expliquemos con más exactitud el camino de Dios. No necesitamos quizás empezar a hablarle de la existencia de Dios porque ya creen eso. No necesitamos enseñarle que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo envió a salvarnos. Quizás ya escuchó varias veces, decenas de veces eso. Lo que necesitamos es ayudarle a aclarar sus dudas, a corregir los errores que tenga y guiarle a la entrega personal a Jesucristo. Y nos toca a nosotros como cristianos identificar eso. Si tú tienes relaciones con un amigo y si tienes personas en tu familia que no son cristianos y amigos que no son cristianos, si estudias con personas que no son cristianos, después de cierto tiempo probablemente no vas a tener ni que preguntarle si cree en Dios o no. Y quizás no vas a tener que preguntarle si practica alguna religión o no. A lo mejor lo vas a ver con alguna mano de orula o lo vas a ver con algún collar. O te va a comentar que voy este fin de semana a tal o más cual actividad religiosa. Y tú vas a poder estar claro de dónde está espiritualmente hablando, en qué etapa del viaje hacia la salvación está, y vas a pedirle a Dios sabiduría para encontrar la manera de compartirle el Evangelio y guiarle a los pies de Jesucristo. Eso es parte del trabajo evangelístico que nosotros tenemos que hacer. Los cristianos tenemos que saber lo que creemos. Los cristianos tenemos que saber cómo Dios nos salvó. Y tenemos que estar capacitados para ayudar a otras personas a llegar a Jesucristo. El Espíritu Santo va a hacer esa obra. Dios nos va a utilizar a nosotros. El Espíritu Santo es quien convence a las personas de justicia, de pecado y de juicio. Pero Dios ha decidido usarnos a nosotros. No dio esa tarea a los ángeles, la dio a nosotros. Por eso cuando tú lees este mismo pasaje de Hechos 18, y voy a insistir en esto, y el pastor predicó de eso ya, yo sé que lo mencioné en otro sermón, voy a insistir en esto. Pablo
En el capítulo 18 se nos dice que estaba enseñando, discutiendo, refutando, exhortando, predicando. Y dice la Biblia que en Corinto, la ciudad más corrupta de todo el Mediterráneo, mucha gente se convirtió a Cristo, incluyendo el principal de la sinagoga de los judíos. A veces no se convierten más personas porque no hacemos el trabajo como tenemos que hacerlo. Y nosotros necesitamos afilarnos como herramientas en las manos de Dios para que podamos hacer el trabajo como es preciso que se haga. Ya estoy terminando. Hemos hablado de el viaje, hemos hablado de diagnosticar la condición espiritual, hemos hablado de la necesidad de nuestro amigo familiar, que ahí tenemos que enfocar nuestra evangelización. Y por último quiero hablarle de la sabiduría. La sabiduría que tenemos que pedirle a Dios para poder hacer este trabajo como debe hacerse. Cuando usted lee la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, la carta a los Tesalonicenses, las conclusiones de estas 3 cartas, usted encuentra a Pablo pidiéndole a la iglesia que orara por él para que Dios le diera sabiduría para hablar el evangelio como él debía hablarlo. A nosotros Dios también nos va a dar sabiduría si se la pedimos. A nosotros Dios también nos va a usar con poder si nos ponemos en sus manos en obediencia para cumplir con la gran comisión. Esto es una cuestión de fe también. Dios va a guiarnos a las personas, nos va a abrir las puertas, nos va a dar las oportunidades y nos va a dar la palabra. Dios es quien hace la obra usándonos a nosotros. Nos toca prepararnos y ser obedientes. Por eso dice Pablo en Colosenses 4, versículo 6, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ya Pablo estaba diciendo, cada persona requiere que le respondamos de la manera adecuada. Hay que orar a Dios para que nos dé la gracia y la palabra sazonada para testificar a cada cual. Y también dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche, y esa sabiduría le será dada. Si usted ha tenido la costumbre, la práctica de testificar de Cristo a otros, saben que estos versos se cumplen en su vida. Si usted no ha tenido la práctica de testificarle a otros de Cristo y lo empieza a hacer en obediencia a la gran comisión, usted va a experimentar en su propia vida que estos versos se cumplen. Que Dios le va a dar la sabiduría y le va a dar la palabra para responder a cada cual como necesita. Y que no importa en qué etapa del viaje esté su amigo, Dios le va a usar a usted poderosamente para que usted pueda guiar a su amigo a los pies de Jesucristo. Usted va a acompañar a su amigo en el viaje de la salvación, guiándole y enseñándole de acuerdo a lo que cada etapa demanda. Los apóstoles lo hicieron. Todo el que ha testificado de Jesucristo de manera exitosa y productiva lo ha tenido que hacer. Porque no todos los seres humanos a los que nos acerquemos a testificarle de Cristo van a estar en la misma condición y en la misma etapa de su viaje hacia Jesucristo. Así que estamos llamándonos a hacer un trabajo inteligente. Un trabajo que requiere obediencia y que también requiere inteligencia. Un trabajo que requiere que nos capacitemos y que oremos. Un trabajo que requiere que amemos a los perdidos y que confiemos en el Señor que nos va a usar. Vamos a terminar en oración. Padre, nosotros rogamos que tú nos des sabiduría y rogamos que nos uses con poder. Rogamos que pongas claridad en nuestros ojos para ver las necesidades y que nos pongas la palabra y el amor necesario por los perdidos para que podamos guiarles a ti. Ayúdanos a entender que la misión que nos has dado es gloriosa, que vas a estar con nosotros y que tu palabra va a dar fruto. Pedimos que bendigas a tu iglesia y que nos uses para rescatar a aquellos familiares y amigos nuestros que se están yendo al infierno.
Pedimos que con poder nos uses, Dios, y que con poder obres en su mente y en su corazón, para que ellos se entreguen a ti y te conozcan como Señor y Salvador. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo estamos pidiendo. Amén. Estamos juntos, agradecidos al Señor por este tiempo que hemos podido estar aquí en su presencia. Nuevo tiempo que abrirá como una fuente el cielo con su gloria y su favor. Algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes dándonos tu luz siempre brillará, por siempre brillará tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy, con tu gloria, oh Dios, resplandece hoy, tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy, tu perdón, con tu amor. Tu luz trae un nuevo despertar, nuevo tiempo que abrirá como una fuente el cielo con su gloria y su favor. Algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes dándonos tu luz, siempre brillará, por siempre brillará tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy, con tu gloria, oh Dios, resplandece hoy, con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy, con tu perdón, con tu amor. Amanece hoy, con tu gloria, oh Dios, resplandece hoy, con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy, con tu perdón, con tu Bien, estamos concluyendo nuestro servicio de hoy en la mañana. Qué bueno que están con nosotros, siéntanse bien, pero también ustedes han sido privilegiados hoy en poder alabar junto al pueblo de Dios al único
Dios verdadero, al que alabamos y predicamos nosotros. Así que es una bendición todos juntos poder hacerlo. Bienvenidos. Queremos recordar que esta semana tendremos actividades en la iglesia. El viernes casi siempre tenemos estas actividades. Los adultos celebramos cultos de oración. Yo quiero hacer una pregunta aquí. Para sus adentros, respóndasela. ¿Ha venido usted a los cultos de oración alguna vez? Si no ha venido, hágalo, rompa el hielo. Está invitado a las 8:30. Sí le puedo garantizar algo. Necesitamos orar. Y como iglesia lo necesitamos. Así que si usted puede hacerlo, venga. Necesitamos orar juntos como familia. Más allá de lo que podamos orar en nuestras casas. Como mismo necesitamos congregarnos y alabar a Dios, necesitamos dedicar. Lo que hacemos es orar 1 hora. Oramos 1 hora. Damos gracias a Dios. Y también depositamos nuestras peticiones delante de Él. Hermanos, Satanás no está jugando. Y saben, somos el blanco de sus ataques. Y necesitamos fortalecernos, entre otras cosas, en la oración. Así que están invitados. A la misma vez, los jóvenes estarán celebrando sus actividades cotidianas, 8:30 de la noche. Y los niños también tendrán su culto. Así que es una invitación este viernes para toda la familia. Todos podemos venir y estar en contacto con nuestro Dios a través de diferentes programas, diferentes actividades que ofrece nuestra iglesia. El domingo, Dios mediante, continuaremos celebrando a Cristo a las 10 de la mañana. Seguimos, ya estamos terminando este ciclo de adiestramiento evangelístico que estamos dando tanto en la escuela dominical como desde el púlpito. Oremos por esto, hermanos, porque ¿saben cuál es la idea de esto? Que podamos salir de aquí dispuestos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Dispuestos a vivir el evangelismo como parte de nuestra vida cotidiana. Eso es lo que Cristo espera de nosotros y esa es la misión que tenemos. Así que venga, de seguro va a aprender o va a refrescar conocimiento. Vamos juntos a poder salir de aquí dispuestos a llevar a cabo la gran comisión. 10 de la mañana en el horario de escuela dominical, por edades estaremos enseñando. Después el culto a las 11 de la mañana, un servicio similar a este. Así que todos están invitados. Si usted desea ofrendar cuando se termine este culto, puede ir allí al buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, puede ir a alcancemiami.com. Ahí cliquea donde dice ofrendar y se le desglosará cómo hacerlo. Es muy fácil. Así que damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios porque estamos aquí y porque podemos libremente adorarle. Pero recordemos algo, hermano. Tenemos una misión que cumplir fuera de estas 4 paredes. Así que Dios espera y nos ha dado la misión de hacer discípulos a todas las naciones. En el trabajo, en la familia, en la escuela, en el vecindario, cuando vayamos de vacaciones y donde quiera que estemos. De esta manera terminamos en oración. Señor, gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado de estar aquí celebrando a Jesucristo. Ayúdanos a siempre ser agradecidos, Dios. Ayúdanos a tenerte a ti en el primer lugar de nuestra vida, siempre, aún en los momentos difíciles. Sea ahora con Noemí, su hija, el resto de la familia, Señor, por esta situación que han enfrentado, la muerte de Adolfo. Gracias, oh Dios, porque tú te manifestaste en su vida, aún en los últimos momentos, Señor. Gracias por la decisión que él tomó. Gracias porque la iglesia ha estado orando y ha estado testificando, Señor, que somos una familia. Bendice ahora a Noemí, a su hija, sobre todo en estos momentos, para que ellos puedan sentirse también apoyadas por la iglesia, pero sobre todas las cosas puedan sentir tu presencia en sus vidas. Sé con este hermano, con Irán, que va a salir de misionero. Bendícelo, Dios. Protégelo a él con el resto de los hermanos. Guíalos, que puedan cumplir su cometido y puedan regresar con bien. Así te pedimos que sea con Glidia también, que está ahora en el hospital, delicada de salud. Bendícela, Dios mío, así como el resto de los enfermos que tenemos y conocemos. Tú lo sabes todo, tú lo puedes todo y por eso acudimos a ti, oh Dios, humildemente, en espera de que te manifiestes de una manera sobrenatural en la vida de estas personas, Señor. Y de que nosotros siempre podamos acatar con humildad tu divina y santa voluntad. Ahora dirígenos hacia nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.